buenos días, Paulo. Muy buenos días, Merche, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Fenomenal. Muy ilusionada y muy emocionada. Ya, ese es el broco, ¿eh? Bueno, Paulo, buenos días a todos. Les voy a presentar a Paulo. Como veis ahí, Paulo Coelho Jr., un brasileño de nacimiento, pero yo creo que un español de corazón, ¿no? Lleva Total. mucho tiempo en España. Paulo, yo le conocí en el 2014. Tuve esa suerte, esa fortuna. Y la verdad es que, ¿habéis oído la canción de Alejandro Sanz de tu persona favorita? Bueno, para mí Pablo es una de estas personas favoritas que formó parte de mi vida y que de una manera u otra, a través de mucho tiempo más cercano, más lejano, ¿no? Porque la vida es así, siempre hemos estado en contacto y en mutuo crecimiento y en mutuo desarrollo. Pablo te conquista. Es una persona con una honestidad y una transparencia que de verdad quieres que esté en tu vida, quieres que te adorne, quieres que te rete, porque también es una persona que reta mucho, porque escucha mucho, observa mucho y de verdad que desde ahí hace que mm, digas, wow, ¿no? A mí me hubiese encantado, te voy a hacer una confesión que creo que nunca te la he hecho. Me hubiese encantado tenerte en las filas de Ideare. No pude ser en su momento y ahora con tu gran desarrollo y tu talento, seguro que no, que sería imposible, pero es verdad que es de estas personas que dices, wow, ¿no? Quiero que esté aquí y quiero que por lo menos de alguna manera siempre estemos unidos, ¿no? En este camino de desarrollo de las personas, porque al final, Pablo, tú te has volcado siempre, ¿no? Dentro de la función de recursos humanos, pero sobre todo mucho de esa mirada de acompañar a otros. Así que ahora hablamos de ello, pero lo primero, gracias y bienvenido a este espacio. Nada, Merche, todo lo contrario, gracias a ti, o sea, me quedo sin palabras, vaya pedazo de presentación. Y es cierto que tú tienes una representación en mi vida muy, muy fuerte. Nos conocimos en 2014, cuando me vine a España a vivir y a hacer el máster, y la verdad que para mí fue un divisor de aguas, ¿no? O sea, yo creo que tuve la gran suerte, definamos la suerte, luego si queremos hablamos de qué es la suerte en general, pero es cierto que eres de estas personas en las cuales yo siempre voy a tener esa base de referencia, ¿no? O sea, tú has sido un factor y un motor clave para mi desarrollo, la manera, el feeling que hemos tenido, la percepción, el respeto, conversaciones que hemos tenido en clases que al final tú dices, hostia, o sea, ¿no? O sea, qué locura eso, o cuál es ese punto de vista, ¿cierto? Que desde allí, o sea, muchas cosas han cambiado y la verdad que abordaremos más en la consecutiva todos los puntos y desde mi viaje, pero nada, quiero darte las gracias por tu invitación, por tu acompañamiento constante y por estar presente en mi vida. Gracias. Pablo, cuéntanos un poco, ¿no? Porque has hecho una transición y un viaje muy largo, ¿no? Tomas una Eh, decisión muy joven, porque fijaros lo joven que es ahora, o sea, si lo conocemos desde 2014 y lo veis ahora, esta cara de niño que no ha cambiado nada. Pero Total. ¿qué te impulsó a tomar esa decisión de dejar tu país y venirte a España a buscar, ¿no? ¿El qué buscabas? Total, mira, Merche, yo es cierto que creo que he sido muy maduro desde pequeño, también por cómo me he creado, o sea, vengo de una familia, mi padre siempre tuvo su negocio y nosotros estudiábamos, y yo y mis hermanas, que tengo dos, trabajábamos en el negocio de mi padre, lo que también nos hizo madurar, creo que de una manera más rápida, y cuando empezó la universidad, empezó, me muevo, me voy a otro sitio, también buscando, porque vivía en un pueblo, y empezó en la banca, y la banca para mí fue una experiencia brutal, muy buena, pude tener mucho desarrollo, trabajaba en una banca que tenía la meritocracia como uno de los pilares fundamentales y lo he podido vivir en primera persona. Es decir, si lo performabas y no solo cómo lo hacías, o sea, no solo qué hacías, pero también cómo lo hacías.
Y a partir de ahí, a mis 24, empecé en un cargo de gerencia, ¿no? De manager y empecé a liderar personas. Imagínate, yo con 24 años, sin ninguna idea de lo que es liderar personas y recibo un equipo de 6 personas más o menos en ese momento y había gente que llevaba muchísimos años en la compañía y es cuando tengo un acompañamiento de una de estas personas también clave en mi vida, Denise, que fue mi manager en su momento y me dijo, Pablo, hay que buscar conocer, ¿no? Un poco más sobre la gestión de personas. Y ahí es cuando empezó mi MBA y dentro de mi MBA, que era enfocado en el desarrollo humano de gestores, encuentro a la inteligencia emocional, el coaching, el PNL y la verdad que me enamoro de este mundo, ¿no? Termino en MBA, sigo en Brasil 1 año y medio más o menos. Pero claro, siempre he tenido las ganas de estudiar fuera y al final yo tenía claro que quería dedicarme a ese mundo, ¿no? Y es cuando encuentro el máster y yo digo, mira, es el momento de... Tenía las dos cosas, tenía el desarrollo directivo, tenía la inteligencia emocional y tenía el coaching, que en este momento en Brasil todavía no estaba, no tenía todo el renombre ni toda la potencia que tiene el día de hoy. Y he dicho, bueno, me voy, me arriesgo, aprendo un nuevo idioma y mi idea era volver, ¿no? Mi idea inicial era volver a mi país y he dicho, y me posiciono de una manera distinta. Y la verdad que venir a España fue retador. En ese momento, lo sabes, o sea, hablaba muy poquito, tenía mucha dificultad en expresarme, las clases de coaching eran muy, muy profundas, o sea, y es cierto que tuvimos mucha suerte porque nos tocó un equipo muy bueno, hay gente que sigo con amistades porque al final, eh, si estás dispuesta a vivir el proceso, ¿no? Te abres y el nivel de profundidad que puedes llegar es hasta donde tú quieras, ¿no? O sea, eso es una cosa que yo creo que a mí me ayudó muchísimo y tuve la suerte de cruzarme contigo y con las demás personas que ahí estaban y yo estaba abierto a este viaje, ¿no? Yo estaba abierta a esa transformación, aunque me costara mucho. Me acuerdo que tú siempre decías, Pablo, confía en el proceso, ¿no? O sea, confía en el proceso, escucha tu voz interior, me decías mucho, me hacías silencios súper incómodos que yo decía, ¿qué quieres decir con esos silencios? ¿No? En aquel momento no lo terminaba de pillar, pero... Y la verdad que fue un viaje apasionante. Yo digo que el coaching no solo a nivel profesional, pero creo que a nivel personal me ha transformado de una manera brutal. Doy mucha voz y mucha importancia a mi intuición y yo creo que eso me hace conllevar a lograr muchos objetivos, ¿no? O sea, el poder de la visualización, que hablamos mucho, ¿no? O sea, al final, cuando te visualizas, cuando te preparas o cuando lo buscas, es mucho más fácil que puedas percibir las oportunidades que se te presentan, es mucho más fácil que estés abierto a los cambios que realmente quieres implementar dentro de tu mundo, ¿no? Y a partir de ahí terminé el máster también y me metí en un otro dentro de dirección de personas porque he dicho, mira, eso lo tengo que aplicar a nivel profesional, sea como sea. Quiero dedicarme a ese motor de poder desarrollar las personas, ¿no? De decir, mira, si yo soy una prueba, o sea, lo vivo en primera persona, entonces quiero, quiero expandir, ¿no? Esa red, quiero hacer con que más personas puedan vivir del mismo proceso que estoy viviendo yo. Y ahí fue cuando empecé dentro del mundo de recursos humanos. Empecé inicialmente en una consultoría de Change Management, que bueno, tenían un cliente que tenía headquarters en Portugal y en España necesitaban alguien que hablara portugués y castellano y la verdad que fue una experiencia también brutal. A partir de ahí me surgió una oportunidad en Telefónica y en Telefónica, bueno, he sido muy feliz ahí, he vivido, he pasado un largo rato de 7 años y poquito en los cuales he podido tocar muchísimos temas, desde selección, formación, talento, cultura, desarrollo. Trabajé en un entorno global, multicultural, con muchos países. Entonces,
Y al final es cuando te sientes conectado con tu propósito, ¿no? O sea, cuando tú dices, mira, yo nací para eso, ¿no? O sea, es eso lo que me mueve, es lo que me da el gas de toda mañana, es poder ver avances, es poder, porque al final el desarrollo, Merche, es una cosa que, igual que si tú comparas a demás profesiones o lo que sea, nuestro delivery va a largo plazo, ¿no? O sea, no es instantáneo, es una cosa que tiene que ser constante, con seguimiento, entonces, al final, no sé, yo me siento absolutamente conectado con ese propósito que tengo. Yo creo que soy muy consciente al día de hoy y ser responsable, consciente, no sé cómo se dice, no sé qué terminología lo deberíamos de utilizar, pero es algo bastante que te requiere mucho trabajo, ¿no? Te requiere mucha responsabilidad afectiva con uno mismo, ¿no? Entonces, al final, pensar que y tener tanta claridad y buscar el autoconocimiento de manera constante y buscar reconocer tus emociones y buscar conectarte, ¿no? Con esos espacios, conectarte, te pasa una situación y al final depende de cómo la miras, ¿no? O sea, es decir, ¿qué me está diciendo, ¿no? Que este enfado, esta alegría, los servicios de ancla, o sea, los ejercicios de anclaje que hacíamos, o sea, no sé, yo cada 2 por 3 vuelvo a aquel momento y digo, mira, tengo que buscar alguna herramienta de aquella vez para poder salir de aquí y salir más fuerte, ¿no? Entonces, no sé, fue un viaje que por suerte me crucé contigo y me siento muy, muy apoyado, aunque estemos a distancia y que ya no tengamos esta relación tan constante, pero no sé si le contesté también a tu pregunta, pero ahí me voy enrollando. Yo te voy a ir recogiendo, si te parece, porque es un Sí, viaje apasionante al final, lo que tú dices, ¿no? Además, una perspectiva de pasas de la banca, ¿no? Que eso es, tiene una serie de condicionantes y además en aquella época mucho más profundos que ahora o más objetivos puros y duros y objetivos muy comerciales, entiendo. eso es, Y te conectas con este propósito y a día de hoy sigues, por lo que te escucho, cultivando, trabajando. Es como, es algo que yo digo mucho en mis clases y con mis clientes. Esto es un proceso que no acaba nunca, afortunadamente, ¿no? Que a veces, ¿cuándo acaba esto? Es una pregunta. No, no, o sea, no, no, y no quieras que acabe porque el día que acabe, ¿no? Se sí, acaba sí, la sí, ciencia, por así decirlo, ¿no? Pero en este viaje, con todos estos aprendizajes, entiendo que tu día a día también es retador, porque además tú ahora estás en el área de talento. eso es, Es complejo, yo sé que es complejo, tenéis muchas variables en las que tenéis que navegar, ¿no? El edadismo, todas las nuevas, todo lo que se escucha ahora mismo, es difícil captar y retener el talento. absolutamente. Entonces, ¿cómo aplicas todo este nivel de conciencia y de autorresponsabilidad que yo te escucho para ponerlo al servicio de los otros, que al final, ¿no? Es una labor de liderazgo fuerte la que tú haces en tu día a día. Total. Mira, Merche, ahora mismo, o sea, llevo 10 meses en el rol que llevo yo, estoy como People Partner y la verdad que yo creo que no podría estar en mejor sitio, ¿vale? O sea, creo que no podría al día de hoy con mi nivel de madurez y con mi know-how, no creo que podría estar haciendo otra cosa de una manera más efectiva, ¿no? Por decir, porque al final mi rol se basa sobre todo más allá de lo que pueda ser una job description o lo que pueda ser la definición de una misión de un people partner. Para mí, el significado que lo doy es el de asesoramiento constante, ¿no? Entonces, al final yo creo que aquí poder impactar o influenciar dentro de ese mi scope a través de dar una mirada distinta, ¿no? O sea, porque al final el tema del desarrollo humano y de la evolución y de la construcción de ese talento, de la fidelización, va vinculado con muchísimas cosas, ¿no? O sea, tú puedes estar dentro de una compañía y tener un paquete retributivo
súper atractivo y estar en una compañía líder de mercado, pero eso al final no garantiza tu desarrollo como tal, ¿no? O sea, es decir, yo siempre me he buscado que mi aportación y mis relaciones fueran siempre un win-win, ¿no? Entonces, a mí me gusta trabajar con personas que me inspiran, ¿no? O sea, y al final yo creo que las decisiones que tú tomas a lo largo de tu carrera profesional, cuando haces movimientos, sean internos o sea compañías externas, para mí son basadas en, hay algunos deal breaks o hay unos drivers que sí o sí tienen que estar y el tema inspiracional, o sea, es decir, cómo puedo aprender y qué voy a aprender de esta relación, de esta persona, de esta etapa en mi vida. Y yo creo que lo mío es poder, cuando me traen una solución o un problema o una casuística o una situación fuera del día a día, es parar, ¿no? Y no actuar de manera rutinaria y porque vamos a 400 cosas, yo estoy a 20 temas a la vez y entonces es parar y decir, mira, eh, esa situación, cómo lo quieres, ¿no? Gestionar, qué quieres tú, cuál es tu objetivo final, eso es algo a corto, medio o largo plazo, cuáles son las opciones, ¿no? O sea, al final no es tanto dar la solución, porque yo estaría hablando desde mi realidad, sino más hacer con que la persona explore nuevas opciones o nuevos caminos. Habrá momentos que yo, sin duda, yo hago aconsejamientos, ¿no? Yo digo, mira, yo si estaría en tu sitio, yo haría de esta manera. Eso no significa que sea ni la más fidedigna, ni la más correcta, ni mucho menos, pero y te cuento el por qué, ¿no? O sea, hay un nivel de profundidad, porque yo creo que nuestro rol también tiene una pata muy importante de ser un perfecto incomodador, ¿no? Cuando tú quieres que las cosas cambien y tú, yo tengo una sensación interna y lo que quiero o lo que desearía proyectar de cara afuera es ese agente transformador, ¿no? O sea, es decir, yo busco impactar la vida de la gente a la que me acerco y busco que las personas que se acerquen a mí impacten mi vida a su manera también, ¿no? O sea, entonces yo creo que cómo lo conlleva o cómo lo haces en tu día a día va muy en función de cómo conectas tú mismo con tu propósito, ¿no? O sea, no quiero que aquí estemos de happy flower y pájaros y flores, ni mucho menos, o sea, porque tiene un sentido y un objetivo muy fuerte por detrás de todo eso. Lo único es la mirada que tú das, las perspectivas, la visualización, lo que te hace acercar hacia donde quieres ir. Entonces, creo que esa parte de poder hacer preguntas poderosas, de respetar los silencios, de poder aportar algo más, siempre dentro de los entornos que te rodeas. Y al final eso se gana con el tiempo, generando relaciones de confianza, con un senso de justicia que para mí es algo que está dentro y no lo puedo evitar y tampoco lo quiero porque me parece bien. Entonces ya lo he entendido, ya lo he interiorizado. Entonces al final yo creo que mi mayor aportación está en generar esas relaciones y esas conversaciones que al final pueden determinar algo que vaya más allá del día de mañana. Me ha encantado una expresión que la voy a repetir y me das autorización, la voy a utilizar a partir de ahora en mis clases y en a mis clientes. Ser un perfecto incomodador. O sea, me parece una definición maravillosa. Porque al final, cuando tú quieres que otro crezca, pues Sí, tú dices, le puedes dar una visión, le puedes dar en un momento dado una perspectiva. Pero al final, como mentor, como coach, como desarrollador de personas, ser este perfecto incomodador que hace que el otro piense, pare, reflexione, decida, ¿no? También sí, tomar esa responsabilidad. Porque si no, al absolutamente. final es muy fácil, no, yo hice esto porque tú me lo dijiste, y entonces si cometo el error, ¿no? Entonces, Claro, ¿cómo gestionas tú esto también del error con el equipo, con las personas? ¿Cómo les enseñas a que, bueno, el error forma parte, ¿no? Un poco del sí. ¿cómo haces tú?
El error yo creo que es parte y yo creo que debe de equivocarse, ¿no? O sea, yo creo que al final de los errores se aprende muchísimo, ¿no? O sea, yo, o por lo menos así lo interiorizo en mi vida y si hago una analogía, por ejemplo, igual con esa mañana viniendo a la oficina, o sea, es lo mismo, ¿no? Los espejos retrovisores, por ejemplo. Tu mirada siempre va hacia adelante, pero ves otra, echas un vistazo a algo que te ha pasado y yo creo que los errores sirven para eso, ¿no? Para guiarte el día de mañana y para que tú digas, mira, ya he pasado por algo similar a eso o en aquel momento y buscas un recurso, ¿no? Yo creo que es parte, cuando tú te equivocas, te conectas con una otra parte tuya que te puede agradar más o menos, puede ser una sensación más dulce o más agridulce o como tú quieras llamarlo, pero al final es parte de tu proceso de crecimiento y de desarrollo, ¿no? O sea, equivocarse está bien y tiene que ser bien visto la equivocación, porque al final si te equivocas es porque te arriesgas y si te arriesgas es porque haces algo distinto. Entonces, es muy fácil que tú hagas lo mismo todas las veces porque ya te funciona y entonces no conoces resultados diferentes y es normal si tú te equivocas y te arriesgas, pero al final no obtienes lo que necesitas, puedes hacer un cambio de ruta en cualquier momento, ¿no? Entonces, al final, el error, yo para mí, por ejemplo, los líderes que más me inspiraron y que me siguen inspirando son los que confían en mí, que me empoderan al punto de, si crees que es eso lo que tienes que hacer, hazlo y luego, si las cosas no salen como esperamos, yo estaré aquí para soportarte, ¿no? Yo estaré aquí para apoyarte, para acompañarte dentro de, porque al final yo me afronto muchas situaciones similares a ese en mi día a día, ¿no? O sea, que hay cosas que yo digo, mira, eso no conecta conmigo. Si no lo digo, revento dentro. Entonces, yo prefiero decírtelo. Y tú ya decides lo que haces. Pero bueno, entonces, claro, o sea, nosotros uno de los puntos, sobre todo, para darte un ejemplo al uso, ¿no? La selección. La selección es sumamente subjetiva, ¿no? O sea, hay una parte que tú puedes covalidar todos los conocimientos técnicos, tú puedes hacer testeos, puedes aplicar un business case para conocer qué nivel de profundidad la persona puede tener con relación a lo que tú tienes de expectativas para ese puesto, puedes acercarte a conocer qué fit cultural puede esa persona tener con tu compañía y con los compañeros que se agregan, puedes hacer un assessment y entender los tipos de perfil que hay, cómo se convalidan, cuáles son los puntos fuertes o con quién debes de poner uno a trabajar, porque uno, no sé, te aporta un empuje más alto y el otro te aporta la parte más de procesos, pero al final sigue siendo subjetivo hasta que la persona no esté rodando y dentro de la selección hay, claro, hay cosas, hay los red flags que podemos decir que tú dices, mira, por X comentarios, por cómo maneja una situación y tal, yo creo que a nivel de conocimiento es una persona súper válida, pero no sé si es la persona que más encaja con nuestro contexto, ¿no? Entonces, ¿tú qué quieres, no? O sea, necesitas el gurú, la persona que sepa todo y que va a llegar aquí y te va a dar una masterclass o necesita de estas habilidades, de estos conocimientos en los cuales al final, mmm, ¿qué prima, no? ¿Cuál es la mayor, un segundín, cuál es la mayor perspectiva que tú puedes tener con relación a eso? Entonces, yo creo que la equivocación es parte del proceso, es parte del crecimiento, yo creo que es sumamente importante, pero claro, es muy fácil decir cuando tienes un soporte y un entorno que te lo permite, ¿no? Entonces, no todos los entornos te permiten equivocar, no todos los entornos te permiten esta apertura, pero yo creo que si crees que estás dentro de un entorno en lo cual eso puede ser validado como bueno, yo te invito a que lo hagas sin duda, porque de ahí se aprende muchísimo. ¿Puedo ser una perfecta incomodadora? Venga, cuéntamelo, venga. No,
Bueno, hablas mucho del error, ¿no? Cuéntanos, si puedes, un error en el que tú hayas dicho, perdón si digo un taco, ostras, ¿cómo la he cagado? ¿Qué aprendizajes y qué inspiración puedes traer, ¿no? Con este error para los que nos escuchan? Vale. Yo me he equivocado muchísimas veces en mi vida, Merche, y sigo equivocándome a diario. O sea, no creo que eso vaya a cambiar. Es algo que ya aprendo al lidiar con esto. O sea, es cierto que si puedo elegir, voy a preferir hacerlo bien, perfectamente, pero los errores, pero yo creo que el mayor error que pueda haber cometido es no hacer caso a mi intuición. Mm, Y te lo juro de verdad, ¿eh? O sea, eso ha sido una situación personal la cual he vivido y esta voz interior que siempre te dice, aquí algo pasa, ¿no? O sea, aquí hay algo que no termina de encajar. Y ahí, o sea, yo también, o sea, fue un proceso que me costó, o sea, un proceso que lo he vivido y que bueno, que me costó los meses que me costaron salir de este punto, pero era algo que yo decía, mira, tienes que ser responsable contigo mismo y tienes que reconocer que por mucho que tú quieras esto, esta situación o este contexto, eso no te conviene, ¿no? O sea, esa... Y había algo que siempre me decía que por ahí no, y yo insistía. Yo decía, no, 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 es que bueno, vamos por la derecha, pero volvía a estar a la izquierda. Y todas las veces que estaba ahí, había situaciones que yo me paraba y yo decía, pero ¿qué sientes, no? O sea, ¿qué te vale, no? O sea, la recompensa, esa situación de la recompensa rápida, constante y que dices, bueno, por lo menos he tenido aquí ese saborcito, ese gusto. Y al final, o sea, yo creo que es muy preocupante que tú no te hagas caso a ti mismo y que tú no seas sincero contigo antes de con el otro, mm. pero es un proceso muy duro. Entonces, mi mayor error fue no escuchar mi intuición que me gritaba, pero o sea, que me gritaba a cuatro ventos, o sea, que no había como no escucharla. Yo aún así no me he hecho caso. Pero bueno, ahora me veo en situaciones similares a esta y a la primera yo digo, mira, ¿sabes qué? Por aquí no es. Y ya está. No hay nada más que decir. Una frase inspiradora, dejar el oído, ¿no? Afinarle tanto que la primera A la no nos primera, falta tantas veces para ya decir, no, ya, escúchate a ti mismo, ¿no? Que muchas total. veces escapamos, ¿no? Escucharnos pues, por el ruido que tenemos alrededor, ¿no? Que a veces es ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Atrozador? No, no me sale la... Bueno, será algo similar. Atronador, atronador, algo así. Sí, sí. Desde aquí, ¿no? Con todo esto que ya llevamos conversado. Ahora hay mucho dato, transgeneracionalidad. Bueno, dinos dos, tres miradas, siendo tus palabras, que hay que poner para la gestión del talento actual y para retener ese talento. Y luego sí que me gustaría que, porque además tú tienes mucho conocimiento del dato y de cómo introducir, ¿no? La variable de inteligencia artificial que ahora tan en boga está. Sí. Pero ¿qué cosas sí nos tenemos que fijar? Porque también hay mucho ruido sobre esto, ¿no? Entonces, desde tu mirada. Mm, Yo creo que la propuesta de valor, Merche, tiene que ser personificada, así se dice, o sea, personalizada, ¿vale? O sea, es decir, y tú me dirás, pero ¿cómo vamos a personalizar o cómo vamos a personificar si tengo una compañía de 100.000 empleados, ¿no? O sea, al final, tú si lo llevas a una pymes o una micro, a lo mejor tú crees que eso puede ser más adaptable y la verdad que no. O sea, la verdad que yo te digo que igual que lo puedes hacer en una compañía de 10 empleados, puedes hacer en una compañía de 100.000, ¿no? Yo creo que hay que entender, es cierto que, o sea, el tema del dato ahora mismo se puso muy de moda. Antes se extraía muchísimos datos, pero tampoco sacaban toda la potencia que había por detrás, porque al final
sacar un dato, una información y que te preparen un dashboard o que utilices una plataforma que te dé 1 millón de datos, tampoco te ayuda, ¿no? O sea, depende del análisis que hagas de estos datos, depende hacia dónde quieres poner el foco, o sea, la información como tal tiene mucho poder si la sabes utilizar, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema ahora mismo absolutamente generacional, o sea, que nos estamos afrontando todos y tengo retos diarios de, si hablamos de rotación de equipos y si tú analizas el comportamiento de cada uno de los equipos, ¿no? En función de los perfiles, si tú analizas perfiles tecnológicos, a lo mejor la rotación puede venir mucho más por un tema del full remote, por ejemplo, ¿no? O sea que al final son perfiles que suelen o tienen posibilidades de trabajar desde cualquier lado del mundo y al final lo que les motiva es mucho más el proyecto, a lo mejor el sitio de pertenencia lo tienen asociado a una otra manera, a lo mejor si hablamos de perfiles financieros, tienen otras características que les atrapan o que les pueden atraer más con relación, que a lo mejor el full remote no es el más importante para ellos, el tema de la compensación de los beneficios, que seas tú mismo quien puedas decidir a dónde invertir tu dinero, ¿no? A lo mejor tú me dices, no, bueno, tengo un paquete de beneficios y te incluyo 25.000 cosas que al final tú tienes el beneficio, pero no tienes tú la opción de manejar ese importe, ¿no? Y a lo mejor yo dentro de mi entorno, que tengo un hijo, a lo mejor el seguro de salud para mí es algo prioritario y a lo mejor para mi compa que está al lado no le interesa para nada y que sea él quien decida qué hace, ¿no? O sea, yo creo que las compañías, hay un dato del avicentismo en España que nos está preocupando muchísimo porque al final el absentismo se está generando y se está incrementando en los últimos años a una velocidad brutal y mucho va asociado a enfermedades o todo lo que tiene que ver con la presión, con el burnout, con la carga altísima de trabajo y todo demás. Entonces, es cierto, hay que estudiar, o sea, que tenemos el dato. Entonces, te puedo decir las cifras del absentismo en España y me dirás, vale, pero ese dato que te representa, ¿no? O sea, cuando haces un análisis muy profundo de cuáles son las causas o cuáles son las razones, es cuando tú puedes establecer algún plan de acción que trate y que subsane dentro de tu entorno, porque cada entorno tendrá lo suyo. Yo podría hablar del mío, pero a lo mejor lo que puede seguir existiendo en una otra compañía tendrá un matiz distinto porque es otro público, porque es otra forma de trabajo, es otra metodología, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la inteligencia artificial y la tecnología siempre van a ser aliados nuestros, nunca las veo como algo que no nos pueda, que hay mucha especulación, ¿no? De que al final con el ChatGPT o con la inteligencia artificial vamos a perder los puestos y tal. Y yo de verdad que no me preocupo por eso. O sea, yo creo que nos puede llegar a llevar o a elevar el nivel que nosotros estamos o que ganemos agilidad o que nuestro nivel de influencia e impacto sea muchísimo más amplio. Eso sí, la tecnología te va a seguir permitiendo. Al día de hoy nosotros tenemos equipos multidisciplinares ubicados en distintos países. Eso te permite hacer sinergias, eso te permite conocer best practices de cosas pioneras que se hacen en otro lado, de otras formas de pensar. Pero yo creo que el punto humano y de desarrollo siempre va a seguir haciendo su aportación de valor, ¿no? O sea, yo hay muchos procesos que yo les digo, mira, automaticemos, porque aquí el valor añadido que aportamos o que puede llegar a aportar es irrisorio frente a lo demás. Entonces, donde podemos optimizar y ganar velocidad, agilidad, precisión, estupendísimo. Ahora, todo lo demás, o sea, no hay cosas que una máquina por ahora no sigue sin poder hacer, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos factores que tienes que tener en cuenta. Yo creo que tienes que entender exactamente a qué público te quieres dirigir. Y yo creo que dentro de un abanico tú puedes brindar distintas cosas a distintos colectivos a la vez. Entonces,
Si tenés, yo al día de hoy, por ejemplo, trabajo en una compañía súper grande con un número altísimo de empleados y la propuesta de valor es adaptada, ¿no? O sea, al final decides tú en función de tu generación, en función de tus necesidades personales. Hay un montón de iniciativas relacionadas al bienestar físico, financiero, emocional. O sea, son cosas que al final también, pasamos mucho tiempo de nuestro día dentro de este entorno y al final el sentido de pertenencia va mucho más allá de tu salario, el sentido de pertenencia va mucho más allá de la marca o de la firma por la cual puedes estar tú representando en aquel momento, ¿no? Pero tú a nivel personal te identificas en mayor o menor medida, sientes que eso es una aportación dentro de tu vida y que la flexibilidad lo compatibiliza, eso te acerca más hacia tu objetivo de mañana. Entonces, o sea, yo creo que hay una serie de factores que hay que tenerse en cuenta. Sí que estamos, yo creo que las dos cosas más gritantes al día de hoy a nivel de talento es el tema de los absentismos y el tema de la generación, porque sí que yo me identifico, o sea, yo hago piscinas, por ejemplo, de becarios o programas de Young Talent y es brutal como tú ves la diferencia. Yo, o sea, me acuerdo cuando me busqué mi primera beca y, no sé, me fui a la entrevista y con un traje, una corbata. Y ahora no, ahora esa generación, o sea, es brutal el cambio. Yo digo, ole tú, ¿sabes? O sea, la gente viene como es y yo creo que eso, o sea, no puede aportar más. O sea, que las personas sean auténticas, que sean, que se reconozcan y que sean capaces de decir aquí sí y aquí no, porque cuando efectivamente tienes las personas correctas y los sitios adecuados es cuando puedes sacar la máxima potencia. Entonces, desde esto que me dices, ¿no? Que es caminar hacia esta fluidez, estos espacios líquidos. Me sale la imagen, si me permites, de una película en la que, ¿no? Empiezas, tú estás en un panel y empiezas a decir esto sí, esto sí, esto sí, esto no. Hazlo a tu manera, ¿no? Utiliza todo lo que hay, pero adáptalo. Pero ¿cuál Eso es la mentalidad que se necesita cambiar en las compañías para que esto sea una realidad a nivel ya. global? Sí, o sea, yo creo que puedes encontrarte con la estructura líquida y horizontal. Es algo que se viene hablando en distintos foros, ¿no? Entonces, es cierto que las jerarquías y las burocracias seguirán existiendo. Creo que hay una parte también que son necesarias. Y Merche, los cambios cuando ven siempre son top-down, ¿no? Entonces, o eliges muy bien o trabajas muy bien con tu comité y yo creo que hay figuras, yo creo que la rotación voluntaria es algo sumamente válido e importante, ¿vale? Para las grandes corporaciones, o sea, es decir, que yo no me veo haciendo el mismo rol durante 20 años, ¿no? Porque yo creo que llega un punto dentro de un ciclo que tu ciclo se cierra, tu aportación va a pasar a ser -4, el piloto automático. Entonces, yo creo que dentro de estos entornos, buscar romper, ¿no? O sea, buscar, es lo mismo, el mismo reto que puedo tener yo con un manager para un proyecto, para la implementación de una herramienta, una plataforma, una incorporación, es así el comité, ¿no? Hacia dónde nosotros queremos. O sea, el mercado nos está diciendo X, tenemos esta información, estos datos. ¿Qué vamos a hacer, no? O sea, al final el modelo que nosotros veníamos siguiendo hace 15 años ya no funciona, hace 5 años ya no funciona. ¿Qué queremos? Queremos sobrevivir, queremos, más allá que sobrevivir, queremos hacer la diferencia, queremos impactar, queremos conquistar ese público, porque a lo mejor hay distintas compañías y no tenéis por qué, ahora se habla muchísimo del young talent y todo lo demás. A lo mejor dentro de tu entorno tampoco es lo que tú más necesitas. A lo mejor necesitamos del senior talent, ¿no? Necesitamos ser una compañía también mayormente responsable, necesitamos de ese grado de expertise, de esa mentorización, de esos colectivos que traen un bagaje y un conocimiento y un know-how
pero que a lo mejor a nivel tecnológico, ¿sabes? O sea, yo creo que el mix. Entonces, los cambios y todo tiene que venir de hacia abajo, o sea, de arriba abajo, porque si no, eso no termina de callar y yo creo que es provocar o intentar provocar estructuras rompedoras o por lo menos que haya alguien ahí que te instaure la duda. Ah, Porque si te instaura la duda, por mucho que de este foro inicialmente no salga nada, ya le has dejado ahí la... planta una semilla, ¿eh? Eso La es. semilla que puedes llegar a esa transformación real, ¿no? Eso, hay que plantar la semilla. Oye, Pablo, yo me estaría muchísimo más rato hablando contigo, llevamos ya casi una hora y sé que además tienes eh, de trabajo ahora y retos importantes a los que... Retos importantes. Pero me quedo, si te parece, como un pequeño resumen de, primero, has hablado mucho de autoconocerse, ¿no? De escucharse, de autoconocerse. Ya seas un líder, manager, un autoempleado, o sea, da igual, ¿no? En el Da espacio igual. que estés impactando, o sea, mira cuál es el impacto que quieres tener hacia el otro y cuál es el impacto que quieres permitir que el otro tenga hacia ti, ¿no? Me quedo con esas dos frases que me han parecido brutales, ¿no? Escucharte, escuchar. Al final, muchas veces tú has dicho, no somos happy flowers ni abraza árboles. No, desde esta realidad se construye una mirada y una percepción diferente. Mm, Debes a cuestionar, ¿no? A ser, además, has utilizado la palabra un perfecto cuestionador para que el otro también crezca y para total. que sea valiente, porque cometerás muchos errores. El otro cometerá errores y estar dispuesto a que desde el error se planten semillas de crecimiento, ¿no? Eso es. Habilidad y flexibilidad y la personalización. Vamos a mundos donde realmente hay que coger lo mejor de cada uno y permitir que cada uno sea también responsable de ese desarrollo, ¿no? Y al final es verdad que es necesario jerarquías, pero que las jerarquías también tengan esta mentalidad de adaptar, de flexibilizar, porque la gente quiere estar contigo y desarrolla un sentido de pertenencia por el proyecto y porque le inspires, no porque quiera pasar 20 años, ¿no? Literal. Sí, sí, sí. Totalmente. Para las personas que nos oyen, dos, tres cosas que realmente tú sigues inspirándote y poniendo en tu día a día, por mucho que haya dificultades. ¿Qué tres cosas les dirías? Vale. Yo diría, rodéate de gente que quieras y que crea en ti. Eso es sumamente importante y yo creo que es decisorio para que puedas evolucionar o seguir a llegar a donde quieras. Una que hay que ser muy valiente y por mucho que te cueste y que en aquel momento no termines de ver, fíjate, porque al final eso te va a llevar a un sitio que no lo conoces todavía. Y un tercer consejo, yo para mí sobre todo que sean buenas personas. O sea, que al final eh, yo duermo con mi conciencia muy tranquila y eso me trae una paz interior que es espectacular. Entonces, yo parto del punto de que todas las personas tienen buenas intenciones hasta que se pruebe el contrario. Y yo creo que es la mejor de las fusiones, ¿no? O sea, rodearte de gente que cree en ti, que tú crees en ellas, que te inspiran, que son inspiradoras, que tengas la valentía de buscar y de visualizarte y de moverte hacia donde quieres y que en este medio camino no te olvides de que lo puedes hacer con valores y con principios y de una manera que deje una huella positiva en la gente a tu alrededor. Wow, pues se me han puesto los pelos. Ya he dicho al principio que eras una gran persona, eres una gran persona y una persona inspiradora. Y de verdad, muchísimas gracias por lo que has compartido, por el tiempo y por seguir en mi vida, ¿eh? Y espero que largamente y para siempre. Largamente, Merches, no lo dudes, no te soltaré, ¿eh? Yo te lo agradezco, eres, o sea,
ya también te lo he dicho, eres una persona importantísima en mi vida, me inspiras mucho, tengo mucho respeto y mucho cariño hacia ti, te respetaré y estarás, o sea, tendré historias para contarte y mi hijo escuchará hablar de ti en el futuro. Y nada, quería agradecerte por ese espacio, por este foro y que sigas impactando la vida de muchas personas como lo haces tan dulcemente. Muchísimas gracias, Pablo. Nada, Merche, tengas un buen día. Gracias. Chao, Chao. chao.